Dando seguimiento a nuestra serie de mensajes, estamos en este momento considerando el segundo brazo de la metodología bíblica, y si usted está tomando de alguna manera notas, sabrá que estamos hablando de la aplicación de los estímulos apropiados. Y por estos estímulos decíamos que estamos hablando de dos estímulos: el estímulo de la esperanza y el estímulo del temor. En nuestro mensaje anterior, con la ayuda de Dios, abordamos algo acerca de la gran necesidad que tienen nuestros hijos de sentirse aprobados por sus padres. Y fue aquí que establecimos que estimular a nuestros hijos forma parte vital de nuestra responsabilidad paterna. Fue por eso que también aprendimos que si queremos ser realmente padres que alientan a sus hijos, lo primero que debemos hacer es hablar. Hay padres que no hablan. Debemos ser padres que dialogan, padres que no evitan tener conversaciones intencionales con sus hijos, aun cuando estas podrían llegar a ser difíciles. Y al hacerlo, reconocimos que estas conversaciones con los hijos deben de ser francas y sinceras, deben de ser hechas con honestidad, no evitando la verdad, no evitando las conversaciones incómodas. También aprendimos que para ser padres que alientan a sus hijos, debemos ser aquella clase de padres que están más interesados en aprobar la buena conducta de sus hijos que estar reprobando su mala conducta. Y por último, aprendimos que para lograr todo esto también debemos ser padres moderados, padres sabiamente moderados, es decir, con el propósito de estimular a nuestros hijos debemos evitar los extremos de la censura y la reprensión, y por el otro lado también evitar el extremo de la exageración y la adulación. Solo así podemos estar verdaderamente capacitados para cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. Bien, hermanos, después de haber tratado con este primer estímulo de la crianza, lo que queremos hacer ahora es abordar el segundo. Y este tiene que ver directamente con el aspecto negativo de los estímulos apropiados en la crianza de los hijos. Pues no todo en la vida consiste solo de aliento, elogio y elogio, aprobación y aprobación, sino también existe la necesidad de ser amonestados, de ser corregidos, y algunas veces también la necesidad de ser disciplinados. Es por esto que nuestro mensaje para esta hora lleva por nombre el estímulo de la disciplina en la crianza de los hijos. Hoy queremos hablar acerca de la disciplina bíblica y correctiva de los hijos. Y es por esto, mis hermanos, que a partir de este mensaje estaremos tocando de manera muy amplia el tema de la disciplina y en algunos aspectos también el tema del uso de la vara. Ahora, cuando hablamos del uso de la vara como un medio de corrección, no descarto la posibilidad, mis hermanos, que algunos de ustedes piensen que esta medida de castigo corporal es una forma cruel y abusiva de criar y lidiar con los hijos. Pero si este mensaje hubiese sido predicado a una iglesia por allá de los años 1950, para muchos hermanos y hermanas de aquella época, seguramente un mensaje como este sería redundar en algo tan obvio y tan cotidiano de la crianza familiar. Pero para una iglesia como la nuestra, mis hermanos, que ha sido influenciada fuertemente por la cultura de los derechos humanos, muchos padres hoy se sienten sin el derecho de disciplinar a sus hijos. Ellos no quieren ser cómplices del abuso infantil, según así lo han entendido. Es más, ellos se sienten convencidos de que la disciplina correctiva, el uso de la vara, es una medida innecesaria. Es una medida innecesaria. Y esto lo suponen, mis hermanos, porque según las opiniones de los expertos, les han hecho creer que los niños nacen moralmente y éticamente neutros. Ellos no necesitan disciplina. Lo que ellos necesitan, dicen los expertos, es corrección. No necesitan corrección, necesitan dirección. Ellos no necesitan azotes, ellos necesitan instrucción. Y hermanos, ciertamente nuestros hijos necesitan dirección e instrucción, pero debemos preguntarnos, ¿el problema de nuestros hijos es fundamentalmente una falta de información?
El problema fundamental de nuestros hijos es principalmente falta de instrucción. ¿Desaparecerán sus problemas morales una vez que ellos entren a la escuela? Es más, que respondan los padres de aquellos hijos que ya terminaron la universidad o que están cursando actualmente la universidad, si ya cesaron los problemas con los hijos. Obviamente no, mis hermanos, obviamente no. Esa es la respuesta, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque su problema no es solamente falta de información. Su problema fundamental no es de educación. Su problema fundamental es que ellos son pecadores. Es que ellos tienen una inclinación natural a lo malo. Es que los hijos están realmente condenados a equivocarse en cada decisión que tomen. Y ni la información, ni la educación, ni las universidades solucionarán este problema. Nuestros hijos no solo necesitan dirección e instrucción, ellos también necesitan la vara de la corrección. Si usted como padre cristiano se pregunta, ¿pero por qué es necesario que corrijamos a nuestros hijos de esta manera? ¿No es suficiente hablando? ¿No es suficiente estimulándolos? ¿No es suficiente insistiendo y enseñándoles a que ellos se porten bien? Bueno, mis hermanos, esa es tu opinión, pero la Biblia dice que no es suficiente. Y si como creyentes encontramos en las Escrituras al menos un solo mandato a disciplinar a nuestros hijos, entonces eso significa, mis hermanos, que como discípulos de Cristo, esto bastaría para dar fin a la resistencia a esta medida. Y en su lugar, deberíamos preguntarnos, bueno, si esto es así, ¿cuál es entonces la manera apropiada en que yo debo de disciplinar o que yo debo de corregir a mis hijos? ¿Cómo puedo asegurarme que la manera que lo hago estoy agradando a Dios cuando disciplino a mis hijos? Esa debería ser la pregunta, mis hermanos, una vez comprobado que es bíblico. Y bíblicamente, mis hermanos, hay al menos 4 factores que hacen el ejercicio de la corrección una necesidad absoluta en el hogar. El primero de ellos es por la naturaleza del niño. El segundo, porque Dios lo manda. El tercer factor, por los resultados favorables que produce. Y en cuarto lugar, por el amor paterno hacia los hijos. Cada uno de estos factores, mis hermanos, los iremos respondiendo conforme avancemos en este nuevo segmento de mensajes. Pero vamos a analizar el primer factor, la naturaleza del niño. Estamos preguntándonos, ¿es necesario? ¿Cuáles son esos elementos que obligan o que hacen necesario la disciplina correctiva de los niños? La naturaleza del niño. Dice Génesis 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. En otras traducciones dice, es mala desde su niñez, desde que son niños. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Y qué es lo que dice la palabra aquí, mis hermanos? Que los niños tan pronto nacen, ellos mienten. ¿Alguna vez alguno de sus niños ha llorado con una intensidad que usted dice, un animal le picó? Pero en el momento que usted lo abraza, se calla. Le mintió. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué nos muestran estos pasajes, mis hermanos? Que el problema fundamental de todos los niños está en su naturaleza. Ellos son pecadores. Los filósofos y expertos de este mundo no ven las cosas desde esta perspectiva. Ellos dicen que el problema está fuera de nosotros. Y cuando no se conoce, mis hermanos, con exactitud la enfermedad, tampoco podemos dar un diagnóstico apropiado, tampoco podremos dar el remedio apropiado. Y esto es lo que están haciendo muchos de ellos. Bruce A. Rey escribió: los filósofos de este mundo han venido diciéndonos desde hace siglos que el niño nace inocente. Esto es, sin pecado y sin culpa. Quizás fue el filósofo John Locke el que dio expresión más clara de esta idea en su ensayo sobre el entendimiento humano, que se publicó en el año de 1690. Esto no es nada nuevo, mis hermanos. Donde dijo: al nacer,
La mente de todo individuo es una tablilla en blanco sobre la que escribirá el ambiente y la experiencia. El niño nace neutral, sin experiencia, sin moralidad, sin ideas, sin conceptos. Le corresponde a la sociedad colocar su marca sobre esa tablilla en blanco y de este modo crear la clase de carácter que la sociedad quiere ver en este niño inocente. Le tengo aquí la cita, mis hermanos. Esta filosofía tiene una implicación muy seria, mis hermanos. Porque lo que está diciendo este filósofo, mis hermanos, es que lo que quiere decir este filósofo es que si este niño en su edad adulta llega a convertirse en un criminal, en un ladrón, en un malhechor, lo que está diciendo es que la culpa no es suya. La culpa no es suya, sino más bien de la sociedad que no supo escribir bien sobre esta tablita en blanco. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que hace esta filosofía, mis hermanos? Esta forma de pensar aleja de la conciencia del hombre ese sentido de responsabilidad, y de ese modo también aleja de la conciencia esa necesidad de ser redimido, de esa necesidad de buscar perdón. Esto es lo que están haciendo estas mentiras. Y sigue diciendo el rey: según esto, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, fue asesinado en las calles de Dallas, no era el individuo que disparó desde un edificio próximo a quien habrían de culpar, cual culpa era de la sociedad. Cuando Martin Luther King fue asesinado, estando en un balcón en Memphis, no tenía la culpa el tirador escondido. La radio, la televisión y la prensa nos llevaron a un periodo de agonía nacional. ¿Qué clase de sociedad es esta que puede crear un ambiente en el que ocurren cosas así? También cuando Robert Kennedy fue asesinado en una cámara de televisión en Los Ángeles y cuando George Wallace fue herido gravemente en Wisconsin, la sociedad fue acusada y procesada y declarada culpable de estos crímenes sangrientos después de todos los pistoleros estos. En estos casos, todos ellos fueron niños arrullados por su madre, eran niños inocentes que nacieron como tablillas en blanco. Fue la sociedad la que los formó y es la sociedad a la que hay que ahorcar. El individuo no puede ser considerado responsable. Esto lo escribieron ese filósofo John Locke. Hermanos, si nosotros como iglesia moderna, mordemos el anzuelo de esta mentira, lo que pasará es que eventualmente llegaremos a convencernos de que el evangelio no es lo que necesitamos. Eventualmente llegaremos a convencernos de que el evangelio no es realmente necesario para tratar con los problemas fundamentales del mundo. Diremos cosas como muchas iglesias están diciendo hoy en día: todo lo que se necesita, o todo lo que el hombre necesita, es una mejor estructura. Todo lo que se necesita es comenzar a desconstruir la sociedad y a construir bajo nuevos principios. Necesitamos justicia social. Todo lo que necesitamos es un mejor sistema de educación. Si tan solo hacemos estos cambios y ponemos estas cosas en las tablillas en blanco, los conceptos correctos, las ideas correctas, terminará el crimen, la violencia, el derramamiento de sangre. Y poco a poco el evangelio se irá despreciando. Cito nuevamente al rey. Él dice: en los Estados Unidos de Norteamérica hemos desarrollado el sistema de educación pública libre más extenso que existe en el globo terráqueo. ¿Cuál ha sido el resultado? Dice él. El resultado ha sido que en América tenemos a los criminales más instruidos y educados del mundo. Esto es lo que podemos poner a crédito de la sabiduría del hombre o la filosofía del hombre. Sin la palabra de Dios, cuán necios son y cuán ciegos a la clara realidad. Pero cuán distinta es la descripción que da Dios de nuestra naturaleza en las Escrituras, siendo Él quien nos hizo. Y hermanos, ¿cuál es la descripción que Dios nos deja acerca del hombre en la Escritura? No es que seamos tablillas en blanco, no es que nacimos neutrales, no es que no estamos inclinados ni al bien ni al mal. La descripción que encontramos, mis hermanos, es que nos sucedió algo terrible. ¿Fuimos creados a la imagen de Dios? Sí.
Pero en Génesis 3 se nos dice que Adán cayó y juntamente con él todos nosotros, sin excepción. Y a partir de Génesis 5 también Dios dice en su palabra que Adán, al engendrar hijos, le nacieron a su imagen y semejanza. Se parecen ya más a Adán de lo que se parecían a Dios. Y esto nos dice ahora que esa imagen buena y justa ha sido destruida y ha sido deformada en todos nosotros. Y hermanos y hermanas, aunque no les guste, lamentablemente, mis hermanos, por esta razón, también es correcto decir que nuestros hijos poseen una imagen dañada y destruida, deformada de lo que debieron una vez ser. Y es en este contexto, mis hermanos, de los hijos, que Dios nos llama a disciplinar a nuestros hijos con la vara. La vara, según nos instruye la Biblia, está misteriosamente diseñada para tratar con ese problema fundamental del niño, de la niña. El dolor que inflige la vara, de alguna forma, corre desde las pompis hasta el corazón y produce resultados favorables. Cosa, mis hermanos, que no logrará solamente hablando, elogiando, adulando, instruyendo o educando a su hijo. No lo logrará. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada, o sea, está amarrada, está hecha todo un nudo. ¿En qué lugar? En el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. Dios dice, mis hermanos, que hay algo arraigado en el corazón de los niños, de las niñas, que no es bueno. Dios dice que hay un principio perverso, el cual gobernará y controlará todos los deseos de nuestros hijos desde el día 1 hasta el último día de sus vidas, a menos que como padres le creamos más a Dios que a los expertos y estemos dispuestos a usar la vara como un medio que ahuyenta el mal de su corazón. ¿Y qué es lo que hace la vara, mis hermanos? Según este texto, la vara mortifica los pecados de los muchachos. La vara purga los pecados y necedades del muchacho. La vara los aleja de mayores ocasiones de pecado. Y es por esto que Proverbios 23, del 13 al 14, dice también: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermanos, un día los destinos eternos de cada uno de los que están en esta sala y de cada uno de nuestros hijos serán establecidos eternamente. Un día, los destinos eternos de cada uno de los que me escuchan, mis hermanos, serán establecidos eternamente, y esto incluye también el de nuestros hijos. Unos serán establecidos para entrar en un estado de gloria y felicidad eterna, mientras otros serán establecidos en un estado de desgracia y dolor eterno. Esta es la realidad, mis hermanos. Ahora, dígame usted, ¿qué padre que tiembla ante los horrores del infierno dejaría a su hijo sin esta clase de corrección? ¿Qué padre que realmente ama a su hijo no haría todo lo que es necesario para librarlo de este mal? Dígame, ¿quién se rehusaría a salvar a su hijo de este mal? Yo le digo quién. Solo un padre que ama verdaderamente no se rehusaría. Pero ¿quién se rehusaría a hacerlo? Un padre que no ama realmente a su hijo. Escuche lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, yo no me estoy inventando nada. Es por esto, mis hermanos, que la desobediencia de este mandamiento por parte de los padres
no solamente terminará destruyendo a sus hijos, no solamente terminará ocasionándoles una muerte temprana, en muchos casos, sino que también expone el amor fingido de muchos padres. Y eso es lo que también enseña la Escritura, que aquel padre que rehúsa la corrección a sus hijos, realmente este padre no es un papá amoroso, no lo es. Enseña que aquel que se resiste a aplicar este doloroso deber, realmente no es un padre misericordioso, no es un padre compasivo, sino todo lo contrario. El que detiene el castigo, dice la palabra, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué dice Salomón, mis hermanos? Que dejar a un niño sin corrección para permitir que este hijo avance y se ensucie en el pecado no es amor. No es amor. Que dejar que un niño madure en los caminos de maldad no es amor. Más bien, dice Salomón, esto equivale a odiarlos, a aborrecer tu propia sangre. Escribió el pastor Bruce A. Rey otra vez en su libro No rehuses corregir. Tú dices, yo amo a mi hijo, es por esto que no le azoto, es por esto que no hago uso de la vara. Pero en realidad es porque lo aborreces, porque no crees en serio en el futuro estado eterno de tu alma. Tú puedes pensar lo que quieras, pero Dios dice que la verdad es otra, y que el padre que ama a su hijo le disciplinará pronto. Sí, cuando este bebé empieza a manifestar su rebelión contra Dios y el hombre, el padre que le ama empieza a disciplinarle. Si amas a tus hijos, recuerda que la disciplina no es odio, la disciplina es amor. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan porque les amamos. Queremos que sean buenos hijos porque les amamos. Queremos que obedezcan a Dios porque los amamos. Y queremos verlos salvos y llevarlos al conocimiento del Dios vivo porque les amamos. Y porque les amamos, es por esto que usamos la vara. Si tú no usas la vara por tus propias razones, esto no es disciplina bíblica ni es amor bíblico. El verdadero amor exige la aplicación de la vara. Ahora, mis hermanos, no estamos diciendo que la salvación está en la aplicación de la vara. O sea, tú no vas a salvar a tu hijo dándole múltiples azotes, sino que tú debes de saber que al aplicar la vara como un medio de gracia, lo que realmente estás haciendo en la conciencia de tu hijo es acumular culpa. Es acumular culpa. Repito, al aplicar la vara como un medio correctivo a tus hijos, lo que realmente estás haciendo es acumular culpa sobre la vida de tus hijos. Por medio de la corrección, estás hiriendo sus conciencias. Estás produciendo en él un sentido real de culpabilidad. Le estás persuadiendo de que hay algo mal en él. Hay algo mal. Porque al enfrentarlo y corregirlo con un azote, mis hermanos, estás sembrando sobre su conciencia la impresión de que ha hecho lo malo. Y además estás cultivando en él una relación experimental entre pecado y dolor. Repito, estás cultivando en él una relación entre el pecado y el dolor. Y le estás convenciendo que ante la realidad de un juicio venidero, él se vería en serios problemas. Porque, mis hermanos, la vara usada desde muy pequeño sobre su vida le hizo realmente saber que él es un pecador. Y relacionará el pecado con dolor, con las consecuencias horrorosas de la desobediencia, con las horrorosas consecuencias de la paga del pecado. Y hermanos, ¿para quiénes el Evangelio es una buena noticia? ¿Para quiénes? Pues precisamente, mis hermanos, el Evangelio es una buena noticia para los que saben que son pecadores, para los culpables, para el que entiende que dentro de él hay maldad. El Evangelio es una buena noticia para aquel que sabe que terminará crujiendo sus dientes de dolor cuando sea llamado a dar cuenta de sus actos, porque él es un pecador. Para estos, mis hermanos, el Evangelio es una buena noticia. Entonces, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos de esta manera que Dios nos instruye,
nosotros estamos cultivando en ellos una realidad experimental en su conciencia de que el pecado siempre trae dolor. Así que, mis hermanos, la vara de la corrección como medio les provee de esta gracia, podemos llamarla preparativa, para experimentar, si Dios le place, la gracia salvífica de su obra, esta que viene del Señor. Sírvase por favor buscar Proverbios 29:15. Este es un pasaje muy conocido, mis hermanos. Usted ya se lo debe de saber de memoria. Este dice, Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. De acuerdo a la enseñanza de este texto, mis hermanos, ¿cuáles son los diversos tipos de corrección que encontramos en las Escrituras? Dice el autor de Proverbios: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el temor de Dios. Los hijos no solo necesitan estímulos positivos, como decíamos al principio. Aquí Salomón no dice: el elogio y la recompensa darán sabiduría al muchacho. Él dice: la vara y la corrección infundirán el temor en Dios. ¿Y por qué, mis hermanos, no solo es suficiente crear a nuestros hijos con estímulos positivos? Hemos respondido ya: por la condición de su naturaleza, porque están caídos. Y es esta condición lo que hace altamente necesario que los padres hagan uso de estos estímulos negativos, como lo es la vara y la corrección. Evitar administrar estas dos cosas en la vida de nuestros hijos, mis hermanos, da como resultado lo que Salomón llama un hijo que da vergüenza. Un muchacho que te causará tantos problemas que no te sentirás orgulloso contárselo a tu vecino o a tu hermano. Al contrario, te sentirás avergonzado. Eso es lo que dice la palabra. Y bien, ¿cuáles son, mis hermanos, esos estímulos negativos que la Biblia propone? La Biblia propone o menciona al menos 3. En primer lugar, la reprensión verbal. Reprensión es la misma palabra que aquí la Reina Valera tradujo como corrección. Es la misma palabra. ¿Y qué es la corrección, mis hermanos? La corrección implica una amonestación verbal. Eso es lo que implica. Es decir, un regaño. Un regaño. Habrá veces que los niños no necesitarán más que una amonestación verbal. No todo, mis hermanos, no todo lo que hacen mal amerita un azote. No. Por ejemplo, usted tiene a sus niñas jugando a las comiditas en la sala de su casa. Y a una de ellas se le ocurrió darle jugo de uva a uno de los peluches. Usted sabe lo que pasa, ¿no? O imaginemos que sus niños, llega la hora de la cena y usted les sirve este cereal con leche. Ellos terminaron y usted sabe cómo dejaron la mesa, ¿no? Esto no requiere un azote. No, eso solamente requiere una amonestación verbal. En circunstancias como esta, mis hermanos, no es necesario correr al castigo físico. Todo lo que se requiere son palabras adecuadas para enseñar al niño, a la niña, a hacer las cosas bien. Es todo. Pero lo que nunca, mis hermanos, nunca debemos hacer es usar el castigo físico sin que éste vaya acompañado de una corrección verbal previa. Nosotros no podemos castigar corporalmente sin que antes hubiese habido una amonestación verbal. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que la represión verbal podría ir sola en algún momento. Esta sí, podríamos reprender a nuestros hijos y ser suficiente. Pero nunca debe de haber castigo físico sin reprensión verbal. Respecto a esto, el pastor Bruce Ray dijo una vez más: son demasiados los padres que azotan a sus hijos sin decirles nunca por qué lo hacen. Un hombre me dijo que cuando era niño, siempre que su madre se enojaba con él, lo azotaba y luego le aplicaba el tratamiento de la indiferencia durante días e incluso semanas. Si él preguntaba qué es lo que había hecho para que ella le tratara así, ella replicaba como algo natural: ya tú lo sabes. Pues bien, el niño no lo sabía. No podía entenderlo porque nunca se le dijo. En esos casos la vara fue aplicada
pero no fue disciplina bíblica. La disciplina bíblica es corrección, y eso significa que la pauta del comportamiento del niño debe de ser cambiada por medio de la instrucción en la justicia. Hay que mostrarle el error en que ha incurrido y luego dirigirle al camino apropiado. Esto requiere explicaciones e instrucciones. La disciplina bíblica requiere palabras. Mis hermanos, la disciplina en muchos casos es muy semejante al sermón. El sermón es un mensaje que revela la naturaleza de Dios, nos muestra el problema del hombre y las consecuencias del pecado. Pero imaginen, mis hermanos, un sermón sin palabras. El predicador es fervoroso, enfático, energético, pero no se escuchan palabras. El predicador zarandea la Biblia de aquí para allá, da golpes al púlpito, blandea los brazos de todos lados, pero no se escuchan palabras. El mensaje del evangelio no se oye. ¿De qué provecho, mis hermanos, será la energía, el desgaste, la fuerza, si no hay palabras? De ninguna manera, mis hermanos, no sirve de nada. Y lo mismo ocurre en la crianza de nuestros hijos, mis hermanos. ¿De qué sirven los azotes si el niño no sabe por qué se le está azotando? Si no dedicamos tiempo a decirles lo que han hecho mal y lo que deberían de haber hecho en su lugar, mis hermanos, es en vano. Nuestra disciplina no es más que una pantomima dolorosa. Es todo, una pantomima dolorosa. El azotar sin palabras sería semejante a una predicación sin palabras. Es completamente inútil como medio de gracia. Por esto dice Proverbios 29:15: la vara y la reprensión, la vara y la amonestación verbal, que dan como resultado sabiduría. Así que, mis hermanos, necesitan ambas. La vara sin palabras falla en enseñar a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Las palabras sin la vara se vuelven aire vacío, son huecas, y todo lo que hacemos es hablar y hablar. Como padres debemos asegurarnos, mis hermanos, de que nuestros hijos siempre entiendan por qué son disciplinados. Y para la aplicación de cada uno de estos medios, mis hermanos, usted necesita pedir a Dios sabiduría. Necesita pedir sabiduría. Ahora, el segundo estímulo negativo, mis hermanos. Nuestros hijos no solo necesitan reprensión verbal, sino también restricciones. ¿Y qué es la restricción, hermano? La restricción, en el contexto de la familia, es simplemente la privación de un privilegio o la revocación de alguna promesa hecha a los hijos. Esto con la intención de reprobar un mal comportamiento en ellos. Vaya conmigo, por favor, a Números 20. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, cómo Dios aplica a Moisés esta medida restrictiva. Dice la palabra de Dios a partir del verso 1. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, atención, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Parece ser que aquí Moisés ya está muy enojado, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de estas peñas.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Atención, dice el verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales se contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Moisés deshonró a Dios delante de todo el pueblo. Y la medida disciplinaria que Dios impuso a Moisés fue, ¿qué cosa? Restringirle la entrada a la tierra prometida. En otras palabras, Moisés hizo una rabieta pública y Dios dijo: berrinches a mí. ¿Con qué berrinchitos? ¿Con qué por ajudito? Y dijo Dios: muy bien, esto es lo que voy a hacer. Santificaré mi nombre frente a todos los que te vieron, y no dejaré pasar esta ofensa pública. Así que Moisés, es como si Dios le dijera: ¿te acuerdas lo que te prometí? Que junto con mi pueblo irías a una tierra buena de la cual fluye leche y miel. Bueno, por esa rabieta que hiciste, en donde yo te dije: habla la peña, no entrarás, pues golpeaste la roca, no entrarás, me avergonzaste delante de todos, tú no irás, este será tu castigo. Y también para ti, Aarón. Quizás andaba de alcahuete, no lo sé. ¿Cuál es la lección, mis hermanos, dada a los padres aquí? Que las restricciones, la privación de privilegios, o escuche, la revocación de promesas, son medidas disciplinarias totalmente válidas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios así trató con sus 2 hijos, Moisés y Aarón. Y al hacerlo, mis hermanos, esto quiere decir que es totalmente justo y que esto es bueno. Por lo que, mis hermanos, en un sentido práctico, esto significa que si el niño le contesta groseramente delante de los invitados, si el niño se tira en la tienda a llorar porque no le compró su Spider-Man, si la niña en un arranque de enojo da un portazo, si usted le da un encargo a su hija y ella va y lo hace de mala gana, usted debe de preguntarse: bien, ¿qué hubiera hecho Dios en este caso? Lo que hizo con Moisés y Aarón. 1, reprensión verbal. Él o ella debe de saber lo que ha hecho mal. Jehová dijo a Moisés: no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Dios se encargó de hacerle saber lo que hizo mal. Y número 2, restricción. Él o ella, su hijo o su hija, sufrirá la pérdida de un privilegio o la revocación total de alguna promesa que se le había hecho. Jehová dijo a Moisés: por tanto, no entraréis tú con la congregación a la tierra que les prometí. En otras palabras, tú no irás con ellos, tú no vas a entrar. Pero papá, tú dijiste que me lo ibas a comprar. Sí, pero hiciste mal. Por esta causa perdiste este privilegio. Papá, mamá, pero tú dijiste que sí iba a ir, ya me habías dado permiso. Bueno, hiciste esto mal, la promesa se revoca y no irás. Los niños me van a odiar, pero yo solamente estoy citando los principios que vemos en la palabra de Dios. Entonces usted puede privarles de un privilegio, es totalmente justo, o puede revocar esa promesa que usted había hecho. Que iban a ir al Shorilandia, pues no van a ir. Así que, mis hermanos, no solamente como medida disciplinaria tenemos la represión verbal, sino también la restricción. Y en tercer lugar, como una tercera medida disciplinaria, tenemos la vara. Dice Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría. Mis hermanos, la vara es el tercer recurso correctivo del que disponen los padres. La vara y la corrección
dan sabiduría. Y ojo, mis hermanos, la palabra hebrea utilizada aquí, que se traduce como vara, en ninguna otra versión se traduce como manguera, o correa, o sartén, o cinto. Tampoco se traduce como coscorrón, como zape, como pellizcón, como jalón de orejas, como jalón de greñas o chanclazo. En ninguna otra Biblia, mis hermanos, usted encontrará estas traducciones. Se traduce como la palabra hebrea. La palabra hebrea la traduce como pedazo de madera. Y ojo, no es un bat, no es un garrote. Más adelante, mis hermanos, vamos a estar dando más especificaciones de esto. ¿Y para qué es este dispositivo, hermanos? ¿Para qué es? ¿Para asustar? ¿Para amenazar al niño? No, mis hermanos. ¿Es para azotar a los niños? No. Es para azotar a los niños que se portan mal. Ojo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Niños, no se asusten. Esta instrucción bíblica, mis hermanos, dada por Dios a los padres, es solamente para los niños que no obedecen, para los que son rebeldes, para nadie más. Y ojos, niños, ¿quieres evitar tú la vara? ¿Qué debes hacer? Portarte bien, portarte bien. Así que tenemos represión verbal, tenemos restricción y número 3, tenemos la vara. Ahora, mis hermanos, conforme pasen estos mensajes vamos a ir redundando un poco más y profundizando más. Pero para terminar, mis hermanos, solo quiero agregar que en la gracia de todos estos medios, que la gracia en todos estos medios consiste en ayudar al niño, a la niña, a relacionar su pecado con sus consecuencias. Por ejemplo, la reprensión verbal le comunica al niño que sus pecados son un acto desagradable a los ojos de Dios. La reprensión verbal. La restricción, sabiamente aplicada, le comunica al muchacho que las consecuencias del pecado traen como resultado la pérdida de toda forma de bien, deleite, felicidad, privilegio. Eso hace la restricción. Cultiva una relación experimental entre el pecado y el desagrado de Dios. Cultiva una relación experimental entre el pecado y la pérdida de privilegios y la felicidad. Y la vara, sabiamente aplicada, le enseña al muchacho que el pecado siempre tendrá consecuencias dolorosas y la única manera de evitar ese dolor es apartándose de él. Así que, padres que me escuchan, al aplicar de manera sabia estas medidas correctivas en la vida de tus hijos, lo que realmente estás haciendo es preparar su corazón, es orillar su conciencia a un punto de encuentro con la verdad de Cristo y su evangelio, que en un momento ellos puedan venir al conocimiento salvador de Cristo. Por eso dice Proverbios 23: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. He aquí, mis hermanos, entonces la razón por la que debemos disciplinar a nuestros hijos. Y los 3 niveles de disciplina que debemos usar son la reprensión, la restricción y la vara como último recurso. Con la ayuda del Señor, mis hermanos, durante las próximas semanas seguiremos desarrollando estos temas. Quizás va a haber muchas preguntas, hágalas, porque usted me da más herramientas para poder predicar lo que enseña la palabra con respecto a esas inquietudes personales. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu verdad, Señor, nos ha favorecido, porque hasta este momento, Señor, tú nos has instruido. Queremos, Dios, darte gracias por tu verdad. Ayúdanos, Padre, a creer lo que tú dices acerca de nosotros, acerca de nuestra condición natural y la de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a estos medios, Señor, que tú provees como ayudas en la crianza y disciplina en nuestro hogar. Gracias te damos, Señor, porque no hay variación de error en tu palabra, sino que son fieles y verdaderas, pues tú conoces nuestro diseño, tú eres nuestro creador. Eres tú, Señor, quien dicta las directrices que debemos seguir, y no el mundo, no sus expertos, no la sabiduría humana.
Por esto, Señor, te glorificamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.